Los hongos psilocibios, hongos enteógenos o como popularmente los conocen, hongos alucinógenos, son hongos que contienen sustancias psicoactivas como la psilocibina, la psilocina y la baocistina. Hoy estaremos hablando un poquito más específicamente sobre la psilocibina y la psilocina. Bueno, estos son metabolitos secundarios indólicos que son sintetizados biológicamente por el propio hongo. Se han identificado en todo el mundo en una variedad de setas, que son los llamados hongos mágicos, y la ingestión de pequeñas cantidades de alucinógenos provoca el éxtasis. La actividad alucinógena de la psilocibina es relativamente más baja que la de la psilocina. Sin embargo, la psilocibina se convierte fácilmente en psilocina en los sistemas biológicos. Además, cabe recalcar que la psilocina es el componente activo principal. Entonces, ¿cómo es la historia detrás del descubrimiento de estos compuestos? Su uso probablemente se remonte a más de 3.500 años según la edad proporcionada por algunos pequeños íconos encontrados y que fueron realizados por culturas aborígenes centroamericanas y mesoamericanas. En Mesoamérica hay abundantes pruebas del uso del ritual de hongos alucinógenos que pueden ir desde códigos, estatuillas, crónicas coloniales, pero por el lado de Europa y África la evidencia es un poquito más escasa. Aún así, hay algunos indicios sugerentes que se han encontrado. Por ejemplo, en la Grecia antigua existían rituales secretos como los misterios de Eleusis, donde los participantes bebían una sustancia que les provocaba visiones místicas. La pregunta es si esta bebida podría contener algún tipo de hongo psicoactivo. No se sabe realmente si lo contenía o no, pero sí se cree que puede ser una posibilidad. También se han encontrado pinturas rupestres en el Sahara y en cuevas de España que muestran figuras humanas con lo que parecen ser hongos o figuras similares a ellos. Y actualmente algunas culturas africanas todavía utilizan algunos hongos con fines espirituales, lo que podría indicar que es un eco de costumbres ancestrales, pero realmente no se sabe. Antiguos observadores españoles relataron especialmente los efectos que ocasionaba a los indígenas el consumo de este tipo de hongos. Quizás el primero y más objetivo de los testigos fuera Francisco Hernández, un farmacobotánico del siglo XVI, quien descubrió sus efectos sobre los indígenas de Nueva España, es decir, los indígenas de México, señalando que cuando eran comidos causaban locura. En algunas ocasiones su síntoma más notable era una risa descontrolada, mientras que otras especies botánicas que no provocaban hilaridad motivaban visiones tales como escenas bélicas y apariciones demoníacas. El fraile franciscano español Bernardino de Sahagún, quien emprendió un viaje a México en 1529 y llevó a cabo estudios de investigación etnográfica, aprendió náhuatl, el idioma azteca y pasó más de 50 años en el estudio de las creencias, la cultura y la historia azteca. Sahagún es quizás más conocido por compilar la historia general de las cosas de la Nueva España. El manuscrito más famoso que existe de la historia general es el Códice Florentino, que consta de 2.400 páginas organizadas en 12 libros con 2.500 ilustraciones. En el códice, Sahagún se refiere repetidamente a Teonanacatl, la carne de Dios, los hongos sagrados de Mesoamérica. Relató con enorme realismo las experiencias vividas por los indígenas al ingerir hongos sagrados. Sus comentarios se refieren a lo que muchos otros investigadores describieron como la esencial naturaleza pasiva de la experiencia, la evidencia meditativa del placer y el horror de la vida, además del alto grado de imaginación. Los indígenas ingerían los hongos al amanecer, comían con miel estos pequeños hongos y cuando comenzaban a emocionarse por su acción, algunos empezaban a bailar, otros a sollozar o también a cantar, ya que estaban intoxicados. Los que cantaban se quedaban meditativos, sentados en sus lugares, algunos se vieron morir a sí mismos, otros observaban comidos por una víbora o por una bestia y un sinfín de alucinaciones extrañas. La existencia de estos hongos fue muy controvertida, incluso fue negada por algunos y se debatió hasta 1936, cuando Robert Weiglander pudo obtener ejemplares. Finalmente llegaron a la Universidad de Harvard, pero se habían descompuesto tanto que no podían ser identificados. 2 años después, su hija, su prometida, y otros 2 pudieron asistir a una ceremonia de hongos en Huautla, en México, y proporcionar detalles del evento.
Más tarde en ese año, el botánico de Harvard, Richard Evans, que también se encontraba en Huautla de Jiménez, obtuvo ejemplares de 3 especies de hongos sagrados que fueron finalmente identificados como Psilocybe carulensis, Phanerolos campylornatus y Psilocybe cubensis. Desafortunadamente, las investigaciones posteriores se interrumpieron debido a la Segunda Guerra Mundial. La historia se retoma en 1952, cuando el banquero y micólogo aficionado Robert Gordon Wasson y su esposa Valentina recibieron una carta con un artículo de revista que citaba a Richard Evans discutiendo el uso ritual de los hongos por los mesoamericanos en el siglo XVI. Intrigado, Wasson realizó varios viajes a México en busca de los hongos. En un viaje a la localidad de Huautla de Jiménez en Oaxaca, México, en junio y julio de 1955, Wasson y el fotógrafo de Sociedad de Nueva York, Alan Richardson, pudieron participar en un ritual de hongos con la curandera mazateca María Sabina. Su viaje fue documentado en un reportaje fotográfico del 13 de mayo de 1957 en la revista Life, titulado Buscando el hongo mágico. Este artículo fue importante porque presentó los hongos psicoactivos a una amplia audiencia por primera vez. Más tarde, en 1957, los Wasson fueron acompañados en una expedición de seguimiento por el micólogo francés Roger Heim, quien identificó varios de los hongos como especies de psilocibe. Heim pudo cultivar los hongos en Francia y envió una muestra de 100 gramos de hongos de psilocibe mexicana secos para análisis a Albert Horman, el químico de productos naturales de Sandoz Farmacéuticas, que había descubierto los efectos del LSD en 1943. Las pruebas biofisiológicas en animales no fueron útiles porque los extractos de los hongos no tuvieron un efecto dramático en el comportamiento de ratones o perros. De hecho, un sutil movimiento de cabeza de los ratones en respuesta a dosis bajas de alucinógenos no se caracterizó hasta 1967. Por lo tanto, Hoffman ingirió 2.4 gramos de los hongos secos para convencerse de que los hongos eran efectivamente activos. Posteriormente, los extractos completos de los hongos fueron sometidos a cromatografía en papel preparativa para separar los varios componentes. El cromatograma en papel fue cortado en bandas distintas que varios colegas se ofrecieron a ingerir y de esta manera se identificó la fracción activa. Después de haber identificado el componente activo, Hoffman procedió a aislar una cantidad suficiente de material para la caracterización química, que cristalizó y nombró psilocibina. La prueba de la estructura de la psilocibina llegó con la síntesis total de la molécula. La psilocibina es un material relativamente estable, cristalino blanco y soluble en agua, y de hecho puede ser recristalizado a partir de agua hirviendo. Más tarde informaron sobre la estructura cristalina de la psilocibina mediante rayos X. Hoffman también identificó un componente menor en el extracto del hongo, la psilocibina desfosforilada, que Hoffman nombró psilocina. En contraste con la psilocibina, la psilocina no es soluble en agua y se descompone lentamente a temperatura ambiente. Actualmente estos compuestos se están investigando para uso médico en el tratamiento de la depresión resistente al tratamiento, también en la ansiedad, en trastorno obsesivo compulsivo y trastornos por consumo de sustancias, por nombrar algunos. Finalmente, en lo que respecta a su situación legal, el uso de hongos alucinógenos varía a nivel mundial, en la mayoría del mundo es ilegal, pero el uso medicinal es legal en algunos países en los que se ha dado el permiso de utilizarlos, como puede ser en Canadá o en Australia, pero en muchos países sigue siendo una sustancia que es bastante controlada y su uso terapéutico es todavía muy limitado.